tenemos nuestra siguiente entrevista que es con Alejandro Saldaña, que no sé si ya está por ahí con nosotros. Ah, ya me dicen que ya está. Entonces, bueno, vamos a entrar con Alejandro Saldaña, que hoy estamos publicando precisamente en Rompeviento TV. Alejandro Saldaña, ya la conoce usted, es colaborador de Rompeviento TV, es articulista de opinión, es bateador emergente, en la co-conducción, como él dice, además apasionado del béisbol, pues luego dice, pues yo soy bateador emergente, y sí que lo es, que nos echa mucho la mano, y además, pues está publicando otro artículo de opinión en su columna Margen Sur. Alejandro escribe los lunes con nosotras y nosotros, y se titula La insolencia del general y la resistencia civil. Y qué mejor que hablar de la insolencia del general, a propósito además de la entrevista que tuvimos al inicio del programa con el abogado Vidulfo Rosales y con Abel Barrera del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, ahí del estado de Guerrero, a propósito precisamente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de este general Luis Crescencio Sandoval. Mi querido Alejandro Saldaña, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y para ratificar que vengo en mi vocación de bateador emergente, mira, después de una terrible postemporada de los poderosos Dodgers que fueron eliminados vilmente el sábado, ni modo. No me digas, ¿ya los eliminaron? Ya los eliminaron el sábado los Padres de San Diego. Pues Violeta y yo estamos bien tristes, ¿verdad, Violeta? Muy tristes. Sí, se les nota la preocupación. Sí, realmente. No, pero yo el otro día compartía, Alejandro, que a mí sí me ha tocado ser bateadora emergente en verdad, ¿no? En verdad, en algún juego de béisbol infantil que les faltaba a alguien, me metieron ahí y sí me ha tocado, de mis hijos, ¿no? Muy bien, luego armamos la cáscara ahí, rompevientera. Perfecto. Pues mi querido Alejandro, pues vaya artículo otra vez en tu columna Margen Sur, la insolencia del general, y vaya que si hay insolencia, y es cómo medirla. Hoy le preguntaron al presidente López Obrador sobre el tema y haciéndole el planteamiento además de qué privilegios goza el secretario de la Defensa Nacional de negarse de ir a la Cámara de Diputados a presentar su informe y solicitar que vayan ahí a su oficina y además cuando él guste y cuando él mande. La insolencia del general y la resistencia civil. Cuéntanos de qué va tu nota. Pues de eso justamente, ¿no? Yo la lectura que hago es que es un secretario de despacho, por muy general que sea y por muchas medallas y condecoraciones que tenga, no deja de ser un secretario de despacho que se rehúsa a presentarse ante los representantes de un poder constitucional como es el legislativo. Ya otro asunto es que si ese legislativo funciona bien o no funciona, o si ha sido cooptado por los partidos políticos o lo que sea, pero al menos en el papel, en el formato, digamos, en la estructura institucional, pues el poder legislativo es uno de los que dan lugar a nuestro país, ¿no? Junto con el ejecutivo y el judicial. Entonces, un secretario de despacho, e insisto, por muy general que sea y por muchos galones que porte en su uniforme, que por cierto los porta, sería interesante que algún día nos explicara por qué son tantas medallas, galones, condecoraciones, etcétera, en un país que, bueno, pues estamos en paz, creo, ¿no? No presentarse, rehuir una presentación ante los representantes populares, insisto, nos gusten o no, es así. Sí, yo lo leo como una insolencia, o sea, y más todavía cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, argumenta que la ausencia del señor general secretario fue porque recibió una carta ofensiva de parte de un diputado de Movimiento Ciudadano, y pues yo lo que leí de la carta, que por cierto se publicó ya en las redes sociales, pues en lo absoluto se lee ahí algún asunto que tenga que ver con una falta de respeto, con alguna
falta de consideración a su jerarquía, en lo absoluto, no se lee absolutamente nada de esto. Más bien, y lo que es muy preocupante, lo que estamos viendo es unas Fuerzas Armadas reacias a presentarse y pues explicar en este caso el tremendo, gigantesco y brutal hackeo de que fueron objetos. Y bueno, yo lo he preguntado en mis columnas, en mis textos, ¿no? Si los militares son incapaces de salvaguardar su propia seguridad digital, pues imagínense cómo va a estar la salvaguarda de la seguridad pública, ¿no? Y como ha declarado y lo ha dicho Alberto Escorcia y los especialistas, la gente que sabe de estos temas de seguridad digital, ¿por qué le robaron tanta información al ejército? Pues porque dejaron la puerta abierta, así de sencillo, hablando en términos digitales, ¿no? Es decir, unos protocolos de seguridad, yo lo decía en alguna otra colaboración un poco de manera irónica, que un cibercafé de cualquier, pues no sé, de estos que hay en el metro, en cualquier ciudad de nuestro país, quizás tenía protocolos de seguridad mucho más sólidos, mucho más seguros, valga la redundancia, que los que tenía la defensa, ¿no? Entonces, por supuesto que el señor general secretario Luis Crescencio Sandoval González tiene que explicar y mucho al país, en este caso a través de en la Cámara de Diputados. Básicamente es eso, yo sí lo leo como una falta de respeto a un poder democrático, a un poder institucional, que es el poder legislativo. Gracias, Alejandro. Una cuestión que planteábamos hace ratito sobre esto que se aprobó de que las Fuerzas Armadas puedan tener labores de seguridad hasta el año 2023 en Cámara de Diputados y previamente en Cámara de Senadores, o este regreso a Cámara de Diputados. Y se ha planteado allí la constitución de una pues organización, una comisión, perdón, bicameral de ambas, senadores y diputados. ¿Qué decir después de esta acción que vimos el día de ayer, ¿no? En torno a esto que estás comentando, de que el secretario de la Defensa se niega a asistir, ¿no? Y qué decir, una vez que ya se ha aprobado esto y que parte de la motivación incluso de los priistas de haber aceptado esto es que ellos, como diputados y como senadores, iban a tener la posibilidad de llamar a cuentas, sobre todo al secretario, a la Defensa Nacional, y bueno, vemos que realmente no hay la posibilidad ni siquiera de que se reúnan con él en el recinto parlamentario. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vislumbras tú en este escenario, Alejandro, en torno a esta aprobación y sobre todo a esta rendición de cuentas futuras, si ya, como tú bien dices, no hay posibilidad alguna de diálogo con ellos? ¿Qué va a pasar? Yo lo plantearía en otros términos, querida Violeta. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Me parece muy sintomático, muy ilustrativo que las manifestaciones del pasado día 12 de octubre, en el mal llamado Día de la Raza, que ya afortunadamente ya el nombrecito se le está quitando, pero en fin, en las manifestaciones que ocurrieron, no solamente en la Ciudad de México, en otras ciudades del país, me parece que ya se puede leer con toda claridad una expresión popular de resistencia a la militarización. O sea, esto no es lo que va a venir, esto es lo que ya está pasando. Ay, perdón, perdón que ahí te interrumpa. Yo me refiero a cuando el Congreso de la Unión sí. Le hable y le pida cuentas y que saque esta reforma que se ha aprobado y que la Sedena, por ejemplo, se niegue a asistir. ¿Qué va a hacer la Cámara de Diputados y qué va a hacer la Cámara de Senadores con esto que ellos mismos aprobaron? A eso me refería, perdón. Sí, no, entendí bien, Violeta. Estaba yo simplemente dando un poco una vuelta para poner el foco sobre algo que está pasando y es una resistencia civil organizada desde los pueblos originarios, los colectivos, las colectivas de mujeres, los jóvenes estudiantes, los jóvenes en los barrios, etcétera. Ahí ya se está articulando una resistencia civil a la militarización. Y lo menciono, es decir, giro el foco para ver esto, que está esta resistencia, porque ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores, ni el Congreso pueden cerrar los ojos ante esta resistencia que ya está ocurriendo.
que ya está en las calles, que ya está en los pueblos, que ya está en los ejidos, y que sería lo ideal, tienda a crecer y a fortalecerse como un movimiento popular mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Hemos visto también, pues lamentablemente, el papel de la Guardia Nacional ahora en Oaxaca de represión, cosa que se nos había dicho que eso no iba a ocurrir y sí está ocurriendo. Entonces, diputados y senadores, ¿qué van a hacer? No lo sé qué es lo que vayan a hacer, pero desde luego tienen que asumir una actitud pues de autonomía, de un poder autónomo, de una constitución, eso como un equilibrio de poderes y de búsqueda de diálogo, ¿no? No hay más. El general secretario pues tendrá que bajarle 2 rayitas a la soberbia y en su momento tendrá que presentarse bajo las condiciones que sean estipuladas, evidentemente de acuerdo a la normatividad establecida, no se trata de otra cosa, cuando sea llamado a comparecer. Ahora, son 2 cosas diferentes. Una es una comparecencia en tanto secretario de Estado y otra sería una reunión de trabajo. En tanto reunión de trabajo se pueden reunir en la Sedena, se pueden reunir donde quieran, pues, ¿no? Eso no está a discusión. Y es sano que se haga, que la Comisión de Defensa, en este caso de la Cámara de Diputados, y el secretario general puedan reunirse para ver la agenda de trabajo, para ir avanzando en algunos temas. Eso me parece muy saludable, pero eso no puede ser sustituto ni puede dejar de lado la comparecencia ante el Pleno, primero ante la Comisión y después ante el Pleno de Cámara de Diputados. Eso me parece que sería sumamente grave y sería una señal de que no hay el mínimo interés, pero sí el mínimo interés de que las Fuerzas Armadas expliquen y den la cara del robo de 6 terabytes de información que, lo digo en el texto que escribí esta semana, o sea, en realidad lo único que protege a esa información, o sea, el único resguardo que tiene esa información es el caos en que esté esa información. Es decir, en la medida en que esa información se ordene, se categorice, se clasifique, se analice, etcétera, pues obviamente los potenciales contenidos, digamos, de riesgo para ciertos sectores, para personas, etcétera, pues se van a incrementar. Simplemente, a ver, ¿qué es lo que pasa en la mañanera de ayer? Y a mí me pareció, creo que una respuesta bastante pobre y bastante, yo ni siquiera respuesta, yo diría más bien una elusividad de parte del presidente cuando Dalila Escobar le hace el cuestionamiento acerca de la información que genera la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, no es proceso, es la Sedena la que señaló que Adán Augusto López, cuando estaba al frente del gobierno de Tabasco, hizo nombramientos en los aparatos de seguridad de personas supuestamente, y subrayo supuestamente, porque eso pues obviamente se tiene que investigar, de personas con lazos, con vínculos, qué sé yo, con cercanía, con delincuencia organizada. Pero esa información no es de proceso, eso es algo que está en la documentación que se le fue a la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es información de los militares, y por supuesto que se debe de dar una respuesta a esta información de los militares, o una de dos, o los militares se equivocaron y su inteligencia, porque así le dicen, ¿no? Pues también se le conoce como espionaje, ¿verdad? Pero en fin, lo dejamos así. Su inteligencia es tan mala de plano que le ponen vínculos con el crimen organizado a quien no los tiene, o si hay esos vínculos. Esto es algo que no se ha respondido, esto es algo que no se ha dado la cara, ni se ha dado la respuesta adecuada, ni se ha indagado, ni se ha explicado absolutamente nada, porque aquí alguien está mintiendo, o miente Adán Augusto, o miente la Secretaría de la Defensa Nacional, que no puede ser que los dos estén diciendo la verdad. Entonces, esta es una de las muchas otras cosas que se deben de aclarar, e insisto en el punto, o sea, conforme pase el tiempo, más y más información va a ir saliendo, quizás a cuentagotas, quizás de pronto pues así en algún chorro, no lo sé, ¿no? Habrá que ver, pero pues es una información que puede ser sumamente delicada y sumamente riesgosa para grupos, para personas, para defensores de derechos humanos, etcétera. Entonces, yo creo que la coyuntura abre la posibilidad de
sino transparentar, porque el ejército específicamente no es adepto a ello. El ejército siempre se ha manejado de una manera muy hermética, absolutamente hermética, incluso las solicitudes de información por el lado pues, de transparencia y todo esto, normalmente son negadas o son, no lo que siempre se dice, ¿no? Que no se dispone de la información, etcétera. Se puede dejar pasar esta oportunidad y mantener el ejército como una caja fuerte, cerrada, donde ocurren toda serie de violaciones, de tropelías, etcétera, ¿no? No sé, son muchas cosas, ¿no? El general Sandoval, pues, está obligado a explicar, y esos regalitos, ¿por qué anda comprando regalos con recursos públicos? Eso es ilegal, eso es ilegal. Lentes de marca, corbatas y no sé qué tanto, sale en documentos de la propia Sedena, vuelvo al punto, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tiene que dar la cara el general y explicar por qué se hizo eso, si es ilegal, por un lado. Hay nombres a quién se le dieron esos obsequios. En fin, son muchas las cosas que se tienen que aclarar, y lo peor que podemos hacer, lo digo en mi artículo, es guardar silencio y decir aquí no pasa nada. Ya. Gracias Alejandro. Alejandro, y ya para ir cerrando, hay un problema con respecto de las Guacamaya Leaks, de estos archivos que se filtraron. Pues que pues el ejército dice, pues estos sí son, pero estos no son nuestros, y no es cierto. Y simple y llanamente, pues no es cierto, y a ver, quítate esa. ¿Cuál es tu valoración en ese sentido? A ver, mira, lo primero que debo de reconocer es que mi conocimiento del guacamayazo, de la información guacamellada, digamos, ¿no? Ha sido indirecto. Yo no he tenido contacto directo con los documentos, de tal forma que no puedo dar una opinión más allá de lo que sé por terceras personas, ¿no? No he visto, yo no he tenido frente a mí, mi computadora, qué sé yo, acceso a Guacamaya, los documentos, pues, ¿no? Eso por un lado. Pero tengo absoluta confianza en la gente que sí ha tenido frente a sí los documentos y los comentarios que me ha hecho al respecto. Bueno, yo creo que esto, bueno, lo dijo Scorsia también, ¿no? Esto va a dar para años de investigación. Aquí le pueden entrar desde muchos expertos y especialistas, y por supuesto los informáticos, y hacer este tipo de análisis de, pues no sé cómo se llama, de informática forense o como se llame, que no es del todo complicado, hasta donde tengo entendido, determinar la veracidad de ciertos documentos o no. Es decir, la Sedena puede decir, no, pues estos de aquí para acá, estos sí son correos nuestros, pero de aquí para allá, pues esos no sabemos, ¿no? No, pero a través de arqueología, de informática y demás, hay manera de identificar si sí son o no son. Entonces esto, insisto, va para largo, pero largo años, ¿eh? O sea, no es un asunto que en 2 o 3 meses aparentemente esto va a quedar planchado, para nada. O sea, va a seguir saliendo información. Insisto, en su momento también la academia le va a tener que entrar, expertos desde diferentes disciplinas van a tener que colocar su atención en todos estos documentos y hacer los análisis múltiples que se pueden realizar de toda esta documentación, ¿no? Comento nada más rápidamente, porque ayer lo puse en un tuit, ¿no? A propósito de esto, estoy leyendo y es altamente recomendable, es buenísimo el libro, La Tropa, ¿por qué mató un soldado? Que es realmente muy interesante el libro. De Daniela Rea, ¿no? Exactamente. Y Pablo Ferri. Exactamente. Y lo que queda muy claro es que cuando se habla del ejército mexicano, no sé si de otros ejércitos, no hablo de otros, pero a través de esto, y no solamente de este texto, de muchos otros trabajos a los que se ha tenido acceso, que podemos tener acceso, que el ejército mexicano no es homogéneo, y hay una muy clara diferencia entre la tropa, es decir, estos soldados que llegan al ejército, estos jóvenes que llegan al ejército buscando una oportunidad de vida, porque en sus comunidades no hay trabajo, está muy mal pagado, no hay oportunidades de seguir estudiando, etcétera, etcétera. Una historia que sabemos bien. Y los generales y los altos mandos, tenientes, coroneles, capitanes, etcétera. Es decir,
no es un ejército que sea homogéneo, es un ejército en el que de alguna forma se reproduce la desigualdad que hay en el país, entre una masa muy grande de soldados pues que sobreviven con salarios que comparativamente con gente que no está en el ejército son mejores, pero aún así en condiciones de mucha, pues de pobreza y sobre todo de subordinación. O sea, la disciplina militar es así, y usted no pregunta, ni usted no piensa, usted obedece, ¿no? Y eso es lo que está en el fondo del riesgo que estamos corriendo con la militarización, bajo el asunto de que la cadena de mando justifica y permite que se cometan toda una serie de posibles tropelías, y bajo el pretexto de que la cadena de mando inicia con un civil, pues sí, pero entonces toda la responsabilidad que comienza con un civil, el comandante supremo, presidente de la República, y se diluye toda la responsabilidad y el riesgo de que el ejército, y no es un riesgo hipotético, es un riesgo real y que está ocurriendo, y Ernesto, tú lo sabes muy bien, viole sistemáticamente, constantemente derechos humanos, está presente y lo estamos viendo pues casi todos los días, ¿no? Y esto se repite dentro del propio ejército, es decir, la élite de los militares que tienen condiciones de vida fabulosas, altos salarios, muchas prestaciones, acceso ahora a ingentes negocios a través de trenes, y dicen que de aviones, no sé cómo se va a llamar, aeroguacho, no sé cómo le vayan a poner, si es que la hacen, ¿verdad? La aerolínea. Por un lado, pues es una élite con recursos, con poder, con capacidad de hacer un montón de cosas, y por otro lado, la tropa, ¿no? En condiciones de subordinación y de sometimiento, y con sus derechos como personas sumamente vulnerados. Esa es un poco mi percepción. Pues muchas gracias, Alejandro. Realmente es muy, muy interesante lo que estás planteando. Y hay una parte que me parece que ya no hay tiempo, pero que me parece que transmitirle a la audiencia, esto que tú llamas, de lo que se trata es de la articulación de las resistencias que siempre han estado allí. Esa va a ser la forma de defensa de los territorios y de otros espacios frente a esto, pues que estamos viviendo de la militarización del país, y que bien tú dices también en tu artículo, no se trata, eso lo hará la academia y en otros espacios, de discutir si hay militarización o no, pero bueno, aquí darle énfasis a esta resistencia desde estos pueblos, desde estos espacios que hoy están siendo, como lo vimos en la primera entrevista con Vidulfo y con Abel, pues criminalizados por parte incluso de estos Guacamaya Leaks, y que eso puede tener un doble sentido, ¿no? Dice, ya lo dijo Guacamaya, son unos criminales y entonces hay que actuar. Eso es un gran peligro, pero bueno, aquí la opción son las resistencias, y que también siempre se han dado pues desde hace más de 500 años aquí en este territorio, Alejandro. Pues exactamente, Violeta, exactamente, y con un agregado, si me permites nada más. Claro. Son las resistencias, la articulación de estas resistencias que, insisto, ya están en marcha, digamos, se está organizando, pues, ¿no? Y el emplazamiento de cara al 2024, ¿sí? El emplazamiento muy claro, ¿sí? Particularmente de quienes han levantado la mano a las corcholatas, pues, ¿no? Que por cierto es un calificativo, una caracterización que me parece muy, muy, muy lamentable, ¿no? La de corcholatas. Pero bueno, es otro tema, ¿no? Las corcholatas. A ver, señora, doctora Sheinbaum, secretario Ebrard, diputado Fernández Noroña, o senador, ya no sé ni qué es. En fin, todos los que están levantando la mano por Morena, pronúnciense claramente, con toda nitidez, frente al tema de la militarización. Porque yo estoy en esto como muy claro, y quien diga que hay que continuar con este proceso de militarización no tiene mi voto. Pues ya se pronunciaron todos, y todos, Ebrard, Adán Augusto, Noroña, que lo estás metiendo ahí, que para mí es un cartucho que no va a figurar, pues no va a ser candidato. Si se quiere lanzar por otro partido, pues ahí a lo mejor. Pero sí, creo que finalmente, pues estas posiciones, y no solamente Alejandro, de los precandidatos, sino también de las cámaras de diputados, de senadores, pues todos ahí votando
algo casi surrealista, No, ver no. a la derecha, que es la que precisamente nos llevó tanto el PRI, primero con el PAN, luego, primero el PRI, luego el PAN y luego otra vez el PRI, y que nos llevó hasta estos extremos, pues ahora resulta que son los demócratas, Sí, no. oponiéndose cuando ellos son los que militarizaron, y mira las masacres que hemos tenido, y pues que la izquierda institucionalizada pues diga que sí a la militarización, en Sí, fin, no, es vergonzante, Ernesto, es vergonzante. y ni para dónde hacerse. En fin, mi querido Alejandro, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas las personas y que tengan un lindo día. Un abrazo, lindo día. Chao, chao. Pues bueno, con eso estamos llegando, mi querida Violeta, al final de esta emisión.